Colombia, intolerancia que mata. Colombia está de luto. Empezamos esta transmisión con la trágica y triste escena que se vivió en este país suramericano en medio del rodaje de una reconocida serie de televisión que ha sido emitida en varios países del continente americano. La producción, que se grababa en el centro de la ciudad de Bogotá, terminó con la muerte de 3 personas, entre ellas el atacante. Los videos que ustedes van a ver en pantalla del momento en el que uno de los integrantes del equipo técnico es atacado con cuchillo son escalofriantes. El asesino, sin mediar palabra, acabó con la vida del hombre que aguardaba a las afueras del sitio donde grababan esta producción. El atacante, quien aparentemente tenía problemas mentales, fue brutalmente golpeado y también murió. El informativo de NTN 24 ha conocido los videos de esta trágica escena que hoy conmueve a Colombia y al resto del continente americano. Estaban grabando una producción de televisión en el sector de Los Lácheres de Bogotá. Eran las 2:52 de la tarde de este sábado, cuando Henry, uno de los conductores de la producción, estaba recostado en una reja fumando, mientras por la misma cuadra pasaba este sujeto vestido de negro, tratando de actuar sin sospecha. Se regresó y sacó de su chaqueta un puñal y, sin cruzar una sola palabra, atacó por el cuello a su primera víctima, Henry Benavides. Lo siguió persiguiendo mientras la seguridad del lugar cerraba la puerta. Este hombre de rojo sale con una sombrilla para tratar de auxiliar a su compañero y frenar el ataque, que no paró ahí. 2 minutos después salieron otros 2 trabajadores del lugar, entre ellos Nicolás Perdomo, quien por defender a su compañero terminó asesinado por el mismo personaje, Josué Cubillos, mientras el primer lesionado trataba de sostenerse con vida. Estas otras imágenes del circuito obtenido por Noticias RCN a las 2:57 de la tarde muestran desde otro ángulo a estas 2 personas, Jorge Alexander Correa y Nelson Alfonso Sanabria, asistente de producción y logístico de vías, según el informe de la policía, quienes con objetos contundentes agredieron hasta la muerte a Cubillos. El victimario acabó con la vida de 2 personas, Henry Benavides y Nicolás Perdomo, además de Raúl Emiro Vanegas, quien también salió en defensa de su compañero y terminó en el hospital, donde se debate entre la vida y la muerte. Mientras todo esto ocurría, la primera cámara de seguridad mostraba a Henry Benavides, quien logró caminar unos metros malherido hasta que lo suben a un vehículo en el que es trasladado al centro médico, en donde finalmente muere, siendo el último registro a las 2:58 de la tarde, según las imágenes del video. 4 minutos de este múltiple ataque. ¿Justicia por mano propia o legítima defensa? Esa es la gran pregunta que en este momento se hace en Colombia, teniendo en cuenta que el personal del equipo de producción que salió a auxiliar a las personas que estaban siendo atacadas, en este momento pues ya enfrentan un proceso ante la fiscalía. Si bien es cierto, están en libertad, la justicia colombiana les va a seguir un proceso en el cual van a establecer si existió algún tipo de responsabilidad de ellos en el asesinato o en la muerte, mejor, del agresor. Por esa razón, yo quiero saludar hasta ahora a Julián Quintana. Es un reconocido abogado penalista en Colombia, también hizo parte de la Fiscalía General de la Nación, fue director del Cuerpo Técnico de Investigación. Doctor Quintana, como siempre, un gusto tenerlo en el informativo de NTN 24 y quiero preguntarle sobre eso. El agresor falleció tras ser golpeado por varias personas del equipo. ¿Podría esto configurarse como un homicidio en legítima defensa colectiva, exceso en la legítima defensa, o estaríamos hablando de justicia por mano propia? Jefferson, buenas noches. No podemos poner en duda que en este caso en concreto se trató de una legítima defensa. Cuando uno lo analiza de manera minuciosa, pues se da cuenta que el agresor lo primero que hizo fue matar a su primera víctima. Cuando salen los compañeros de la víctima a auxiliarlo, logra herir a uno de los que trató de defenderse. Y desafortunadamente otro de los compañeros que trató también de defenderse perdió la vida. Aquí lo que vemos es la ponderación y precisamente cuando se enfrenta a una persona ante la vida o la muerte y cuando no tiene otro recurso sino es defenderse a golpes o con un objeto contundente, pues sin duda no le podemos reprochar que hizo algo indebido cuando está defendiendo su vida
pero también la vida de sus compañeros. Y eso desde el punto de vista dogmático y también jurisprudencial, tal cual como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia, se llama una legítima defensa. Ahora bien, usted habla, Jefferson, de un exceso. Aquí tampoco se configura un exceso porque si hubieran esperado estos compañeros, como lo dice el presidente Petro, a hundir el botón a que llegue la policía, pues seguramente los mata a todos. Este es un tema de inmediatez, una agresión actual, una agresión inminente. Hay unos bienes jurídicos puestos también en peligro. Por eso tampoco existe un exceso y acá las personas actuaron en derecho, lo que significa que hay el reconocimiento de una legítima defensa. El agresor, identificado como Josué Cubillos, tenía antecedentes de problemas mentales, incluso había protagonizado otro ataque días antes en un instituto de salud. ¿Cómo impacta un trastorno mental en lo que tiene que ver con la responsabilidad? Porque hay quienes aseguran que quizás si este agresor estuviera vivo, hoy también estaría libre sobre la base de que pues era una persona enferma, que según lo dicen algunos antecedentes tenía un trastorno mental. Hipotéticamente, Jefferson sí quedó vivo, porque la responsabilidad penal solamente es para los que están con vida. Si ello fuera cierto, que queda vivo, pues si se prueba científicamente que tiene una limitación psíquica, es decir, un desequilibrio mental que no le permite determinarse por sí solo, aplica no el derecho penal ordinario, sino el derecho penal para inimputables. En este caso, no se le aplica una pena, sino una medida de seguridad. Eso no significa que salga inmediatamente en libertad, sino que su sanción no va a ser una pena en una penitenciaría, sino va a ser una sanción, una medida tutelar, una medida de protección en un centro de rehabilitación o en un centro donde pueda ser tratado mentalmente. Esa es la consecuencia que según la ley y la jurisprudencia hay para aquellas personas inimputables. Doctor Quintana, ante este lamentable suceso, ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de las autoridades, en este caso de Bogotá, en lo que se refiere al tema de seguridad, o más bien de inseguridad en este caso, y hasta dónde debieron ser activados esos protocolos que por lo general ante estas situaciones se presentan? Usted da con un punto muy sensible en materia de política criminal. Y sin duda alguna, cuando este tipo de casos suceden, uno se pregunta, ¿y qué pasó con la prevención? Y sobre todo, los antecedentes que tenía esta persona, donde se demostró de manera evidente que era un peligro para cualquier ciudadano. El tema es, ¿y por qué no hicieron absolutamente nada? Y aquí están las consecuencias. Que el derecho, aquí en este caso, reacciona lamentablemente cuando hay la pérdida de vidas, pero no es lo mismo cuando hay un peligro evidente. Aquí la policía, la alcaldía, el gobierno, los entes de control tienen una responsabilidad enorme porque una persona que ya demuestra antecedentes psiquiátricos y de un peligro evidente tiene que ser controlado por el Estado. Lamentablemente eso no pasó y vemos estos nefastos resultados. Doctor Julián Quintana, reconocido abogado penalista en Colombia, como siempre, gracias por su generosidad en responder las preguntas que se hacen nuestros televidentes. Una feliz noche. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Feliz noche.